Soy Francisca Fernández Droguet, integrante de Movimiento por el Agua y los Territorios, y soy vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, específicamente el Comité Socioambiental, y vinculada a un espacio territorial en Santiago de Chile que se llama Cerro Blanco, un espacio que hemos recuperado hace 20 años. Pancha, por favor, cuéntame cuál es la incidencia de los movimientos feministas en este momento histórico que está pasando en Chile. Para mí es clave porque está vinculado con dos ámbitos. Por una parte, el sentido común. Nos hemos ido movilizando por la rabia que ha generado los efectos de un modelo neoliberal que se consolidó post-dictadura civil-militar. Pero por otra parte, la incidencia es justamente las propuestas, las alternativas a este modelo. Desde el feminismo, un feminismo de los pueblos, hace más de un año que hemos ido generando un programa donde hay propuestas concretas. La primera es denunciar la violencia estructural que habitamos y la precariedad de la vida de las mujeres. Por ello, nuestra propuesta es una asamblea constituyente feminista donde justamente se develen las opresiones que habitamos mujeres, niñas, disidencias sexuales, y donde tenemos propuestas concretas, por ejemplo, la realización de modelos vinculados a economías solidarias, territoriales, como una forma de terminar con la economía extractivista que es fuertemente masculinizada. Estamos en contra de la violencia estructural, queremos visibilizarla, pero también estamos en contra de la precariedad de la vida. Estamos en un momento en que los distintos gobiernos de turno y la violencia estatal en general ha precarizado todas las esferas de nuestra vida. Es así entonces que generamos una serie de propuestas que tenían que ver, por ejemplo, con sistema de cuidado plurinacional, con el reconocimiento del trabajo reproductivo, con el reconocimiento que el extractivismo nos afecta más a las mujeres, a las niñas, más que a los hombres, porque justamente la forma histórica de explotación de la naturaleza es muy cercana a la explotación que han hecho sobre las mujeres, pero además las mujeres con precariedad absoluta laboral somos las que tenemos más flexibilidad laboral, bajo salario, no reconocimiento del trabajo reproductivo y cuidado de las casas, pero además estamos en la resistencia, estamos en la calle. Entonces yo siento que todo ese insumo generaron finalmente las bases para esta fuerza, este estallido, como queramos llamarle, de octubre del 2019. Sin duda que las y los estudiantes fueron el gran germen. No son 30 pesos, son 30 años, tienen una potencia transversal de una lectura crítica a la democracia pactada post-dictadura civil-militar, que no mantuvo la Constitución de 1980. Pero quiero ser muy enfática, por ejemplo, la resistencia del pueblo mapuche desde los años 90, que han sido fuertemente criminalizados. De hecho, la militarización en Gualmapu es lo que ellos viven cotidianamente y que hoy el resto de los pueblos estamos habitando. Las y los estudiantes, las luchas socioambientales contra la consolidación de las políticas extractivas y este feminismo que yo les digo que es un feminismo más cercano a la lucha de los pueblos, es un feminismo más vinculado a los territorios, al sentido común y con una lectura mucho más transversal. Tomamos obviamente los hitos transversales del feminismo como los derechos sexuales y reproductivos, pero tenemos claridad que las feministas estamos presentes para reflexionar respecto a todo. Es que ha logrado posicionar con fuerza la crítica que hacemos a la violencia político-sexual. Si bien la violencia político-sexual es de ayer y de hoy, ayer en dictadura civil-militar habían centros de tortura específicamente dedicados a la violencia sexual, a la violación, por ejemplo, la Venda Sexy fue un lugar de tortura sexual, también vemos que sigue siendo un mecanismo de control y opresión hacia las mujeres, pero además en este estallido hacia hombres y disidencias sexuales. Entonces yo vería eso el aporte del feminismo, una lectura crítica, una propuesta alternativa al modelo neoliberal imperante y además la colocación de una mirada performática de la lucha. La violencia política podríamos decir que es desde el día uno, o sea, yo siento que justamente la democracia pactada siempre estuvo instalada en un manto de la impunidad respecto a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura civil-militar. Y en ese sentido no existe ningún reconocimiento formal ni institucional a la violencia político-sexual que se ejecutó hacia las mujeres en dictadura. Y eso obviamente también se traspapela a la actualidad. O sea, es muy poco conocido, es muy poco difundido. Si ustedes ven, hay estadísticas bastante monstruosas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos va generando conteos semana a semana. Más de 352 casos de gente de pérdida de la visión ocular, de uno de sus ojos, en 2 casos de los 2 ojos, Gustavo y Fabiola. Hay indicaciones de los miles, más de 5.000 personas detenidas. Hay casos de personas desaparecidas que todavía no se han logrado hacer
claramente cuáles son los niveles de hallazgo que hay o no. Sin embargo, la violencia política sexual todavía no ha sido ratificada como instrumento de violencia político estatal, policial, que ha sido incluido. Si bien se ha señalado que existe, todavía no se han generado estadísticas en torno a esto. Y los casos muy concretos son de violaciones, tocaciones, abusos sexuales, tanto en las detenciones, en las protestas, como también en las detenciones de personas que, si bien no estaban protestando, se les buscó en sus casas acusándoles de haber quemado el metro, habiendo hecho una criminalización. Entonces, cuando hablamos de violencia político-sexual, la colocamos tanto desde el horror de la violación sexual, pero también colocamos la violencia político-sexual como el trato vejatorio que los cuerpos de las mujeres y las niñas estamos siendo siempre colocadas tanto en la detención como en el espacio de la calle. ¿Cómo se articula la cuestión socioambiental con el feminismo, que tú eres referente ahí en la mesa? No ha sido fácil, pero nosotras desde lo socioambiental reivindicamos un feminismo de los pueblos, le llamamos, o un feminismo plurinacional, territorial, comunitario. Y eso ha sido interesante porque si bien algunas mujeres de la lucha socioambiental han estado históricamente vinculadas con el feminismo, la mayoría de las mujeres, desde las luchas territoriales, es que nos hemos convertido en feministas, porque entendemos que el feminismo ha logrado dimensionar y visibilizar que el extractivismo se enraiza en economías masculinizadas. Eso es lo que hace rato que estamos trabajando como Comité Socioambiental. ¿A qué se refiere eso? Que el modelo de explotación es fuertemente masculina y patriarcal. Nos fuimos dando cuenta además que los territorios de resistencia, como por ejemplo los territorios en sacrificio, llamados zonas de sacrificio, quienes más se movilizaban éramos mujeres. Por otra parte, en esta economía masculinizada como la gran minería, veíamos que justamente quienes más se movilizaban nuevamente, ¿quiénes éramos? Las mujeres. Entonces, en el fondo, la lucha socioambiental es por terminar con la lógica de la extracción ilimitada de nuestros bienes comunes para la exportación a los mercados internacionales, pero también es una lucha contra la forma de producir y reproducir una vida en términos de opresión. Entonces, como les decía, precariedad laboral, no reconocimiento del trabajo reproductivo, pero además en las zonas más degradadas, contaminadas, con monocultivo, con uso de plaguicida, con agrotóxicos, las mujeres eran las que tenían que cumplir tanto la función de mantener la resistencia como mantener la vida misma. Entonces, desde estos elementos que fuimos vinculando feminismo con lucha socioambiental, y es por ello que, por ejemplo, dentro del programa de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, uno de los primeros ejes es no al extractivismo y fin a la criminalización de la protesta en los territorios en resistencia contra la contaminación, la megaminería, los agrotóxicos, los plaguicidas, los monocultivos, en todas sus expresiones, de la palta, pero también de monocultivo forestal o la salmonicultura, la piscicultura de salmón, que también es muy tremendo, y que otro antecedente de grandes movilizaciones en Chiloé, que hace ya un año, más de un año, también se movilizaron en contra de la contaminación que estaban trayendo las empresas del salmón. Entonces ahí logramos hacer esta lectura, esta articulación. Sin embargo, también tenemos dificultades. Hoy nuestro gran desafío, tanto como feministas y socioambientales, es incidir a una real asamblea constituyente. Nosotros hemos planteado claramente una primera etapa, la destituyente. O sea, obvio, tenemos que destituir la forma de construcción política y por eso, si bien la Constitución del 80 no nos permite que salga Piñera, solamente podría renunciar por locura o gran enfermedad, se ha convertido en un ícono su renuncia. Entonces tenemos que destituir esta forma de hacer política y el proceso constituyente que habitamos, diríamos que habrían como dos aristas. Uno, el que ya estamos habitando. Desde el día 1 de la revuelta, de la movilización en la calle, se han hecho asambleas territoriales, cabildos autoconvocados, mesas de trabajo, donde las personas estamos pensando en las propuestas y en las alternativas. Entonces el proceso constituyente ya lo estamos habitando. Ahora viene el otro desafío, la interpelación al Estado, la asamblea constituyente. ¿Por qué gran desafío? Porque nuevamente vemos el engaño. Se hizo un acuerdo de paz por una convención constitucional que no tiene nada que ver con lo que estamos pidiendo. Y ese acuerdo decía, lo primero es restablecer el orden público. ¿Qué decimos nosotros los movimientos sociales? Todo lo contrario. Lo primero, verdad y justicia para la situación de violación a los derechos humanos. Eso es nuestro primer piso. Sin eso no podemos negociar nada.
Y una segunda etapa, llamando un plebiscito en abril, donde se preguntaría si quieres o no una nueva constitución y cuál es la forma. Vía convención mixta, 50% parlamentarios, 50% sociedad civil, y vía convención constitucional. Nadie sabe lo que es, pero obviamente no es asamblea constituyente, donde además se está planteando la figura de los 2/3, que es la figura de representación que teníamos en dictadura, que no nos gusta, donde además no se ha asegurado la mirada plurinacional, los escaños de pueblo originario, afrodescendientes. ¿Para qué decir migrante? No existe siquiera el tema. No se ha planteado lo que decimos nosotros y nosotros, que las y los jóvenes desde los 14 años pudieran votar, porque en Chile tienen responsabilidad desde los 14 años, entonces pueden ser penalizados y no pueden votar, y además han sido uno de los agentes y actores más relevantes en este proceso. Y ¿para qué decir paritario? Tampoco. Más allá que además nosotros decimos, queremos una asamblea paritaria, pero eso no la vuelve feminista. El feminismo tiene que ser una mirada transversal de cómo queremos construir distintos horizontes políticos. Entonces esta convención constitucional no nos ha gustado nada. Y es por eso que hoy nuestro gran desafío es mantener el espacio de la calle, la movilización, que yo soy muy enfática, sigue absolutamente vigente. La diferencia es que hoy se ha ido territorializando, esa es mi sensación, porque si bien al principio ustedes veían grandes movilizaciones de 1,5 millones en la Plaza de la Dignidad, hoy todos los días en las poblaciones, en los barrios, en las afueras de los colegios, en las instituciones públicas, en el campo, la gente se está movilizando de distintas maneras, desde la performance, desde la denuncia, desde la protesta, desde la música o desde una figura que me ha encantado, tomar once. ¿Qué es tomar once? Once la merienda de la tarde, y mucha gente, pobladora y pobladora, han salido con su silla y mesa a ocupar la calle. Es decir, también es una forma de protestar. Entonces, estamos en el desafío de mantener esa protesta, que lo estamos realizando. Estamos en el segundo desafío de seguir generando los insumos desde las asambleas territoriales, que no han cesado. De hecho, han surgido coordinadoras de asambleas territoriales. Y lo tercero es la incidencia real de la forma que queremos entender la asamblea constituyente. Entonces ahí estamos ejerciendo presión constante con, por ejemplo, hay una instancia que se llama Unidad Social, en que distintos movimientos sociales participamos, tanto el Movimiento por el Agua de los Territorios como la Coordinadora Feminista 8 de marzo participamos ahí, con todas las dificultades, porque el movimiento Unidad Social, quiero decir, tiene una impronta bastante machista, tiene una impronta sindicalista que muchas veces anula e invisibiliza la mirada feminista, socioambiental y plurinacional. Entonces también tenemos que incidir dentro de los propios movimientos sociales y la posibilidad de construir una asamblea constituyente a la medida de los pueblos.